Pedro caminaba bajo la luz de la luna. El aire fresco de la noche acariciaba su rostro, pero su corazón estaba pesado, más que nunca. Había sido un día largo y lleno de emociones, y algo en su interior le decía que algo terrible estaba por suceder. La última cena con Jesús, sus palabras llenas de sabiduría, los momentos compartidos con los demás discípulos, todo eso parecía un recuerdo lejano. Ahora él estaba solo, y el miedo comenzaba a tomar control de su mente. ¿Por qué tenía que suceder esto? ¿Por qué está pasando esto, Señor? Pedro pensaba mientras caminaba, apretando los puños con fuerza, sintiendo una mezcla de confusión y angustia. Jesús había sido arrestado, llevado por los soldados, y Pedro, el valiente Pedro que siempre había defendido a su maestro, ahora se sentía pequeño y débil. Algo le decía que no debía dejar que el miedo lo dominara, pero aún así no podía evitarlo. Había algo en sus entrañas que lo hacía temblar. Se encontraba ahora cerca de la entrada de un patio donde había algunas personas reunidas alrededor de una fogata. Pedro se acercó a ellos con la esperanza de pasar desapercibido, de no ser reconocido. Él miraba al suelo, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. ¿Tú también eres uno de esos que andan con Jesús?, preguntó una mujer, mirando a Pedro con curiosidad. Su tono era suave, pero Pedro, nervioso, levantó la vista por un momento, solo para ver que era imposible ocultarse. Los ojos de ella lo observaban fijamente. Pedro sintió un nudo en su garganta. ¿Qué debo hacer?, pensó. En su corazón sabía lo que debía hacer. Sabía que no podía negar a su Señor, pero el miedo era tan grande que sus palabras parecían atrapadas en su pecho. No sé de qué hablas, dijo Pedro, tratando de sonar convincente, pero su voz tembló un poco. La mujer no pareció sospechar demasiado y siguió su camino, pero Pedro sabía que lo que acababa de hacer era algo horrible. Sentía que algo dentro de él se rompía. Poco después, otra persona se acercó, observando a Pedro con una mirada inquisitiva. ¿Tú también eres uno de sus seguidores?, preguntó un hombre, señalando a Pedro con el dedo. La gente en el lugar comenzaba a mirarlo más detenidamente, y Pedro podía sentir el sudor frío en su frente. El miedo lo invadía, pero también una sensación de incomodidad, como si algo le dijera que no podía mentir nuevamente. «No», respondió rápidamente Pedro, esta vez con más firmeza. «No soy uno de ellos». Pedro sintió el peso de sus propias palabras, y algo en su interior se hundió. Sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero no podía evitarlo. Jesús había sido su maestro, su amigo más cercano. Habían compartido tantas cosas, momentos de alegría, de luchas, de esperanza. Y ahora Pedro lo estaba traicionando, incluso con sus palabras. Pero el momento más doloroso estaba por llegar. Un tercer hombre, al verlo con atención, señaló a Pedro una vez más. «Seguro que tú también eres uno de ellos. Te reconozco. Tú eres uno de sus seguidores», dijo con voz segura. Pedro, ahora con los ojos abiertos de terror, no sabía qué hacer. En su mente, el recuerdo de las palabras de Jesús resonaba fuerte. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Esas palabras lo habían seguido toda la noche, como una sombra que no lo dejaba en paz. El gallo cantó, y Pedro sabía que no podía escapar. «No sé de qué hablas», gritó Pedro, con lágrimas llenando sus ojos y su corazón latiendo a 1000 por hora. De repente, el sonido del gallo rompió el aire, y Pedro se quedó congelado. Todo lo que había hecho, toda la mentira, todo el miedo que había dejado ganar, ahora estaba claro. Había negado a Jesús exactamente como él había dicho que lo haría. Pedro se echó atrás, sus manos temblando, su rostro rojo de vergüenza y miedo. En ese momento, el sonido del gallo sonó como un eco en su alma. Todo el peso de la culpa cayó sobre él como una montaña que aplasta su corazón. La tristeza era tan profunda que casi no podía respirar.
Sabía lo que había hecho. Sabía que había fallado, que había traicionado a Jesús en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero no podía detenerlas. Y entonces algo sucedió. En medio de su angustia, Pedro levantó la vista y vio algo que lo paralizó. A lo lejos, en el umbral de la puerta, Jesús lo miraba. No fue una mirada de enojo ni de rechazo. Era una mirada profunda, llena de amor y tristeza, como si Jesús entendiera todo el dolor que Pedro llevaba en su corazón. Pedro no pudo soportarlo. Su mirada se encontró con la de Jesús, y por un momento todo el mundo desapareció. El dolor, la vergüenza, la culpa, todo se mezcló en una tormenta de emociones tan fuertes que Pedro sintió que se desmoronaba por dentro. El llanto lo ahogó y sus lágrimas cayeron sin control, llenando su rostro de tristeza y arrepentimiento. Jesús no dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Con solo mirarlo, Pedro entendió el amor profundo que Jesús tenía por él, incluso en medio de su fracaso. Y en ese momento, Pedro entendió algo muy importante. El amor de Jesús no dependía de su perfección ni de sus errores. Era un amor incondicional, que nunca se apartaba, incluso cuando uno fallaba. Pedro se alejó del grupo, sin poder dejar de llorar. Su alma estaba rota, pero de alguna manera también se sentía más cerca de Jesús que nunca. El camino que tenía por delante no sería fácil, pero algo en su corazón le decía que, aunque había fallado, todavía había esperanza. Y aunque el peso de su culpa era grande, también lo era la misericordia y el amor de Jesús. A lo largo de su vida, Pedro recordaría ese momento con tristeza, pero también con una profunda gratitud. El amor de Jesús lo había perdonado, y esa mirada, la mirada de su Salvador, jamás se borraría de su corazón. A veces creemos que nuestra fe es más fuerte de lo que en verdad es, como Pedro. Él caminó con Jesús, vio milagros con sus propios ojos, lo amó sinceramente, pero en el momento más difícil tuvo miedo, y el miedo lo hizo fallar. ¿Te ha pasado? ¿Has querido ser valiente, pero terminaste cayendo? ¿Has sentido que le fallaste a Dios? Pedro también. Pero lo más hermoso de esta historia no es su negación, sino la mirada de Jesús. Esa mirada no fue de condena, fue de amor. Fue una forma silenciosa de decir: te sigo amando, aunque me niegues. Sé quién eres, y no he terminado contigo. El llanto amargo de Pedro no fue el final, fue el inicio de su transformación. Porque Dios no se queda en nuestros errores, Él va más allá. Ve nuestro corazón y lo restaura. Así que si alguna vez sentiste que le fallaste a Dios, recuerda esto: no estás solo. Pedro también cayó, pero se levantó. Y tú también puedes hacerlo. No hay error tan grande que el amor de Cristo no pueda perdonar. Solo mira su rostro y vuelve a empezar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios también te está hablando a ti, como le habló a Pedro en medio de su dolor. Que este mensaje haya tocado tu corazón es un regalo, y que formes parte de esta comunidad nos llena de alegría. Gracias por acompañarnos, por abrir tu alma y permitir que la palabra entre en lo más profundo. Si este contenido te bendijo, te invitamos a seguir el canal para que sigamos creciendo juntos en la fe. Aquí siempre encontrarás palabras que sanan, que levantan y que nos recuerdan que el amor de Dios nunca falla. Dios te bendiga siempre.